Quisiera iniciar contándoles sobre el balance que uno hace en el último año y de pronto saber qué es lo que Dios, o más bien Dios permitió que nosotros hiciéramos. En mi caso, me imagino que usted ya ha hecho sus balances, ya más bien está en los proyectos del 2014, pero en mi caso yo hice el balance en cuanto a la lectura, en parte de mi balance. No soy el gran lector, trato de estar muy bien informado, trato de leer un par de libros que complementen la lectura de la palabra, pero hubo un libro que definitivamente me impactó y yo me hice una pregunta: ¿por qué yo no había leído ese libro antes? Yo llevo 20 años en este lugar, en esta iglesia, y no había leído este libro. Imposible. Y uno tiene que saber, si tiene la posibilidad, de dónde viene la iglesia. ¿Qué es su iglesia? Y el libro Vida y obra de un pionero, del hermano Patricio Symes, me impactó. ¿Quién es Patricio Symes? Pues Patricio Symes es el abuelo del pastor Andrés Colson. Es el papá de la señora Joy y de doña Ruth, que como a mí se me va a perder el apellido, porque con 2 mujeres voy a tener nietos con el apellido de estos tipos. Así le pasó a ellos. Ellos se casaron cada uno con sus esposos y tienen, en el caso de la señora Joy, pues Corson, en el caso de la señora Ruth, Cortés. Pero me impactó, además porque yo lo leí en la edición viejita. Ustedes ya tienen la posibilidad de leerlo en la nueva edición, y es una gran aventura. Es la aventura de un llamado. Es la aventura de un llamado que nació en Sydney en el año 1900, que en el año 1910 a un niño recibe al Señor en su corazón y empieza a sentir, después de un trabajo, un llamado para trabajar en América Latina. Ese llamado se está traduciendo, esa lealtad al llamado se está traduciendo en que hoy podamos reunirnos como iglesia en Colombia después de 82 años. Eso es lealtad a un llamado. Él llegó en el año 1933 a Colombia, al puerto de Buenaventura, y se instaló aquí en el interior en el año 1934 y empezaron junto con un equipo que pues quisiéramos nombrar, pero como usted lo va a leer, pues usted va a saber quiénes son su equipo. Se instalaron y la primera obra que levantaron fue en Zipaquirá. Luego vino Nemocón, luego vino Cajicá, pero hubo una obra en 1934, en octubre, que me llamó mucho la atención, que fue en Chiquinquirá. Y me llamó mucho la atención porque la lealtad hace que los legados se construyan. Y el Señor hizo, pues el único que puede unir a Australia con Chiquinquirá para continuar su obra. Y así lo hizo. Siempre usted debe saber que los legados se construyen entonces en la lealtad. La lealtad de este hombre, de toda su familia, han hecho que ese legado no se debilite y la obra continúe después de 82 años. Hoy damos gracias a Dios porque pues ellos, a pesar de persecuciones, asesinatos, oposición de gobierno, oposición eclesiástica, la rotura de sus viviendas, de sus carros, no desfallecieron. Lealtad a un llamado, lealtad a nuestro Dios, lealtad a su reino. Por eso colóquele un nombre a esta prédica. Hoy vamos a estar hablando de construyendo con lealtad. Definitivamente una construcción pues se tiene que levantar con cimientos sólidos y su vida tiene que levantarse sobre cimientos sólidos.
Jesús lo enseñaba, y es el versículo central de nuestra predicación en Lucas 6, 46 al 49. Él enseña a construir sobre nuestra propia vida, y usted tiene que tener en cuenta que Jesús dice que Él va a levantar una construcción de nuestra vida. Lo sigue haciendo, no ha terminado, no terminaría. Y dice en Lucas 6, 46 al 49, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación, los problemas, y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está muy bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas vienen, golpean, azotan esta casa, se derrumba en un montón de escombros. Y es que construir sin lealtad trae desplomes. Construir sin tener en cuenta la lealtad, que es un sentimiento que regula nuestra conducta. Es un sentimiento hacia una persona, hacia una institución, hacia una iglesia, hacia un amigo, hacia una empresa, que regula mi conducta. Yo me enfoco a ser leal, porque es un sentimiento que debe ser construido. Yo debo cavar hondo, como dice Jesús en su palabra. Cavar hondo. Yo no puedo levantar un matrimonio sin lealtad. No puedo levantar un noviazgo sin lealtad. No puedo levantar un equipo sin lealtad. Yo no puedo trabajar en el gobierno ni en el sector privado sin lealtad. Yo no puedo ser un hombre o una mujer de Dios sin lealtad. Nosotros debemos entender, entonces, como dice Jesús, que para construir y colocar cimientos sólidos, el Señor debe cavar hondo. En unos trae una garlancha nomás, pero en otros, como a mí, ha tocado con una retroexcavadora. Yo no sé cómo será su vida. Cavar hondo. ¿Para qué? Para colocar el cimientos sólidos. Entre otras cosas, cuando yo dejo que caven hondo en mí, ahí se establece la gran diferencia que hay entre el cristiano de moda y el cristiano verdadero. El cristiano de moda es aquel, hay muchos ahora, desafortunadamente. ¿Qué eres? No, yo soy cristiano. ¿Y tú, cristiana? ¿Y a dónde vas? A la iglesia tal. Pero cuando hay que cavar hondo, pues la cosa se pone a otro precio. Porque cavar hondo, como dice Jesús, para hacer una gran construcción y colocar cimientos, es muerte. Muerte a muchas cosas. Cavar hondo es desierto. Cavar hondo es sacrificio, es aguante. Es donde me miden la actitud leal cuando yo soy segundo, cuando yo soy tercero, cuando soy último o cuando no me miran. Ahí, cuando el Señor está cavando hondo, es donde se mide el verdadero cristiano. Es donde se midió un hombre como Patricio Sáenz en las persecuciones, en el tiempo de espera, en el aguante. Ahí es donde el Señor empieza a hacer una construcción realmente antisísmica con nosotros. Ahí es donde Él empieza a colocar sobre nosotros un cimiento sólido. Entonces, ¿qué es el cimiento sólido que el Señor quiere colocar? Realmente es lealtad. Lealtad a su palabra, lealtad a Jesús, lealtad a su reino, a su iglesia. Eso es. Porque el Señor no va a construir una obra sobre porquería, ni sobre escombros.
Él empieza a cavar hondo para hacer una gran construcción. Una construcción que así vengan los problemas que vengan, no se caiga. Marcos 2:22, el Señor nos recuerda y dice: ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Pero la lealtad debe ser renovada. Usted me está hablando y en una iglesia, usted está escuchando hoy y usted de pronto dice: pero en esta iglesia, con la disciplina de esta iglesia, con la lealtad de esta iglesia, ¿usted por qué me viene a hablar de lealtad? Pues porque su lealtad debe ser renovada. La lealtad de hace 20 años no le sirve para ahora. La lealtad de hace unos años no le va a servir. ¿Por qué? Porque pueden venir en el tiempo de nuestra vida fisuras, pueden venir nuevamente hábitos antiguos, luchas antiguas, y usted a veces dice: pero ¿por qué estoy pensando en esto? Puede venir pensamientos desleales, pueden venir pensamientos que nada tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque de pronto usted le dio por hablar con gente que aparentemente son cristianos y lo están llevando a usted a doctrinas equivocadas, y usted empieza a flaquear en su lealtad, y usted tiene que estar renovando su lealtad. Usted tiene que estar mirando cómo está su lealtad. No, pero si es que yo sirvo, usted no sabe. Y esta mañana, cuando veíamos correr a los servidores a las 6 de la mañana, dice: son gente leal. Pero ellos tienen que estar revisando su lealtad. Ellos tienen que estar revisando sus conversaciones. Tienen que estar revisando qué están pensando. Romanos 12:2 nos insta a esto. Pablo, hablando a los romanos, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar siempre cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo le decía a los romanos: ojo con sus pensamientos, ojo, renuévenlos, pónganlos a tono con Dios. Pónganlos siempre cuando usted esté pensando en otras cosas, en deslealtad. Pero si usted me está hablando de orgullo, pues ¿contra qué lo enfrento? Entonces yo quiero que miren, o más bien vamos a revisar 3 estados que van atentando siempre con la lealtad. 3 estados que ustedes tienen que estar revisando. Que revisen, que revisemos. Esos 3 estados los vamos a contextualizar dentro de la palabra de Dios, y dice, y más bien usted debe anotar que uno es el orgullo. ¿Cómo se le ocurre hablarme de orgullo? Usted: yo soy la mata de la humildad. La envidia y la conspiración. 3 estados que usted y yo debemos revisar como iglesia continuamente para que no atenten contra la lealtad. El primero lo vamos a revisar: orgullo a través de la vida de Saúl. Y usted dice: pero ¿quién es Saúl? ¿Quién es ese tipo? Pues Saúl fue el primer rey de Israel, y fue ese rey colocado por el Señor, pero que yo veo que Dios no estaba muy de acuerdo. Israel estaba siendo liderado por unos jueces y seguía insistiendo con que le colocaran un rey. Quería ser como los pueblos de al lado. Generalmente también nos pasa a los cristianos, como le pasa al pueblo, le pasaba al pueblo de Israel, que queremos es parecernos al mundo y no a la iglesia. Colóqueme un rey, colóqueme por favor un rey. Y el Señor dijo: bueno, le va a colocar un rey, pero ya verá. Voy a complacerlo, pero va a ver. A veces nos da cosas y dice: va a ver. ¿Quiere insistir con ese tipo? Va a ver. ¿Quiere insistir con esa vieja? Bueno, tómela, pero va a ver. Así fue. Y llegó Saúl
colocado como rey. Pero Saúl, ¿quién era? Saúl, dice la palabra de Dios, que era un hombre el más papito de todos. Era un papazote. Mejor dicho, él pasaba y todas, uy. Y además, dice la palabra, que Cis, su papá, era un hombre rico e influyente. Entonces, al parecer, pues el papá, como siempre, le da todo, pero parece que no lo disciplinaba. Entonces el muchachito hacía lo que se le daba la gana. Uno puede dar a los hijos, pero con disciplina. Uno puede dar a los hijos, porque si uno crea hijos o personas o líderes con muchos dones y con muchos atributos, y fuera de eso con pinta, pero sin carácter, es algo demasiado peligroso. Por eso sus procesos de formación, de construcción, deben ser continuos. Y eso le pasó a Saúl, yo creo. Entonces entra en un estado de orgullo, es un orgulloso. Y en la primera instrucción que el Señor le da, o no en la primera, en una de sus instrucciones militares que el Señor da a través de Samuel a Saúl, le manda ir por los amalecitas y destruir todo. Todo. El Señor a veces dice, destruyes todo. No, pero Señor, ¿cómo me vas a mandar destruir ese disco? Ese disco era, no, yo me acuerdo de tal. No. Y ese libro, ¿cómo se te ocurre, Señor, que voy a destruir eso? Y menos ese pecado. ¿Y cómo voy a dejar esa viejita? No. A veces el Señor te dice, destruyes todo. Pero como él hacía lo que se le daba la gana, Saúl, en su orgullo, dice en 1 Samuel 15:9, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag. Primer error, le perdonaron la vida al rey. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, o sea, todo lo que les causaba atracción, se quedaban con él. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Fueron selectivos. El Señor les dijo todo y ellos seleccionaron. Y ahí el Señor toma una decisión radical. En 1 Samuel 15:10 dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Lamento, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. ¿Qué tienes tú todavía conservando por ahí que el Señor te dijo no más y tú sigues obteniendo o sigues conservándolo porque dices no, pero yo tuve que ser tratado mucho con el orgullo, mucho. En esta iglesia el Señor ha cavado hondo y preparando esta prédica el Señor me acordó de algo para que yo no fuera desleal después. Me acordó solo de un evento y me acuerdo que era el evento cuando este auditorio se inauguró. Era una fiesta. Estábamos solamente este pedacito aquí y yo me puse la mejor ropa y yo me preparé, me perfumé como debe ser para venir a la casa de Dios. Hice la fila, me tocó hacer fila y yo decía, bueno, ya vamos mal. Yo llevo 15 años aquí. ¿Fila? Bueno, fila. Entonces fila y estábamos en la fila, me acuerdo mucho hacia ese costado y empezamos y dice, no, pero yo ahorita entro y eso me ven y ahí mismo me colocan aquí, por aquí me deben colocar acá, aquí al lado. Pues me tocó allá. Ese es el mejor puesto. Hola, allá donde ustedes me están saludando. ¡Qué bendición! Y si hubiera estado este lugar allá, me hubiera tocado allá. ¡Hola! Allá me hubiera tocado. Ese es el mejor lugar, pero con orgullo es el peor. Impresionante. Pues los pastores ni me miraron, ni me saludaron. Pues que me iban a saludar, ellos estaban muy ocupados. Y fue uno de mis tratamientos de orgullo.
de orgullo porque yo debo ser que me cabe en hondo para que yo no sea desleal. Y eso le pasó a Saúl. Al final, él insistió, pero el Señor fue radical. Y en 1 Samuel 15, al 22 al 23 dice: pero Samuel respondió ante la negligencia y la obstinación y la mentira. Ustedes van a leer después el pasaje. En 1 Samuel 15 es el acto de deslealtad de Saúl por orgullo. Samuel, su líder, le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? Lo que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que usted le esté ofreciendo grasa de carneros, haciendo obras. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El orgullo nos hace separar de Dios, porque el orgullo tiene características de autosuficiencia, de egoísmo, de falsa humildad. Es competitivo el orgullo. Eso es diferente a ser competente. Competente es que tú aspires. Competente es que tú trabajes y te prepares para ir adelante, pero no a costa de tu competitividad, de ponerle un pie al otro aquí. El orgullo es rencoroso, es caprichoso. El orgullo es ventajoso. Y como es tan autosuficiente, le cuesta demasiado creer en la palabra de Dios. Y le cuesta demasiado creer en un líder o en un pastor. Es muy difícil que el orgulloso pueda entrar. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:5: del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Si usted quiere estar separado de Dios y de sus proyectos, muéstrese y siga orgulloso. Si usted quiere estar unido al Señor, haciendo clic con Dios, sea humilde. ¿Qué es humildad? Pues humildad es mostrarse necesitado. Yo me muestro necesitado. Cada mañana que voy al secreto y le digo: Señor, te necesito. Te necesito para hacer este negocio. Te necesito para resolver esta situación con mi esposa, con mi esposo. Te necesito para ver cómo trato este tema con mis hijos. Yo me muestro necesitado de un Dios que todo lo puede. Yo me muestro también necesitado ante mis jefes. Y no es que yo le vaya a decir, en mi caso, al pastor Andrés Corson todas las mañanas: Pastor Andrés, me siento necesitado. Pastor, buenos días, estoy necesitado de usted. No, es que con mis obras, con mis actos, con mi trabajo, Él sepa que yo soy un necesitado, que yo lo necesito a Él como jefe, que yo lo necesito como mi pastor. Pero también Saúl tuvo un ingrediente, que es la envidia. Y la envidia es eso que te desenfoca. No hay nada más que desenfoque, que te haga perder foco, que la envidia, porque con la envidia tú empiezas a mirar a los demás, no te empiezas a mirar a ti. Tú empiezas a mirar la novia del tipo, la novia de la amiga, perdón. Empieza a mirar la esposa de su amigo. Empieza a mirar los negocios de los otros. Empieza a mirar el ministerio de los otros. Te desenfoca totalmente. La envidia te carcome, te hace perder foco. Y eso le pasó a Saúl frente a David. Cuando Saúl vio que David, a pesar de su juventud,
estaba teniendo tanto éxito porque el Señor estaba con él. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, 7 al 9. Desde ese momento Saúl miró con celos a David. Le entró la envidia a Saúl. Era orgulloso, era envidioso y tiende una persecución que usted debe leer. Una persecución tal sobre este hombre, sobre David, que iba a ser el rey de Israel, pero que no terminaba, hasta injusta. La envidia también se manifiesta cuando tú te estás comparando continuamente, y es un pecado. Yo me comparo con tal. Mire el pelo de tal. Mire la nariz de tal. Mire las curvas de tal. Mire los informes de tal. Mire cómo ora tal. Comparación. Y es un pecado. Porque cuando nos comparamos, estamos incumpliendo el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios, que es ama a tu prójimo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Comparación por envidia. Pero el tercero, la conspiración. Y eso lo vamos a ver con Absalón. Absalón, hijo de David. Absalón es resultado, o más bien, David comete uno de sus errores más graves, a mi modo de ver, siendo rey, un hombre conforme al corazón de Dios, y es que entra en adulterio. Y el adulterio crea hijos conspiradores. Eso es lo más grave. Que cuando entramos en adulterio, el resultado de mi familia es que se abren puertas para la conspiración. Creamos hijos con celos, hijos con envidias, hijos con rebelión, hijos con deseos de atentar. Eso es conspiración. ¿Atentar contra qué? Contra la familia. Y eso le pasó a Absalón por el resultado del adulterio de su papá. Pero yo me quiero centrar en qué es un conspirador. ¿Cómo opera un conspirador? Y opera de la siguiente manera. Lo podemos ver en 2 Samuel 15 del 1 al 4. Porque la primera característica de un conspirador es que no es leal a una visión. No se sujeta a nadie, y menos a un pastor o a un líder. 2 Samuel 15 del 1 al 4 dice: después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba ¿de qué? Así era. Le preguntaba: ¿de qué grupo Conexión eres? Y la persona le mencionaba ¿de qué grupo? La palabra dice ¿de qué tribu? Yo soy del grupo tal. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Realmente su problema es de verdad muy delicado. Es una pena que el pastor no tenga disponible a nadie para que a usted lo escuchen. Así dice la palabra. Qué lástima que yo no soy su líder. Si yo lo fuera, todos podrían traerme sus casos sin excepción a la hora que fuera, para que yo se los juzgara y yo les haría justicia. Así pone la voz el conspirador. Ay, su pastor no lo atiende. Ay.
en la iglesia que yo estaba. También es encantador. Como decía mi mamá, gente melosa, gente amargosa. Segunda de Samuel 15:5 dice, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. No, ¿cómo me vas a traer un vaso con agua? No, por favor. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Ven, mejor por acá. Y Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Se robaba el corazón de todo el grupo Conexión. Se robaba el corazón de toda la iglesia. 3, es religioso. Generalmente conoce mucha palabra, conoce muchos procesos de iglesia, pero le gusta hacer grupos fuera de la visión, o sea, fuera de autoridad. Le encantan los corrillos. Segunda de Samuel 15:11 al 13 dice cómo Absalón lo hacía. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados a una reunión. Oye, ¿por qué no nos reunimos estos 200? Pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, por lo religioso que era y lo conocedor que era, mandó a buscar a Ahitofel. Trajo de pronto otro líder de otro lado, o él invitó a otro líder, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle al rey David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. La conspiración contra el rey. Pero lo más grave es que eso sigue actuando en este tiempo. Segunda de Samuel 18:18 habla que la conspiración se sigue levantando, y usted lo ve en nuestra nación, usted lo ve en nuestras iglesias. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey. El tipo, ¿cómo sería? ¿Cómo se sentiría que se hizo hacer un monumento de orgullo, de conspiración? Es como si usted va donde un tornero y le dice: vea por aquí, por ahí, póngame así. Se hizo hacer un monumento. El orgullo es un monumento dentro de su casa, porque no se negocia, no se tumba, es un palo. Y dice: no tengo hijos que perpetúen mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy, dice la palabra. Y cuarto, generalmente los conspiradores quieren matar al ungido. Pero no lo hace él, manda que lo hagan. Como decía mi mamá, tiran la piedra y esconden la mano. El conspirador. Y yo debo tener mucho cuidado de tocar al ungido. Y el ungido no es el que vale más que otro. No, señor, eso no es así. El ungido o lo ungido por Dios es lo que tiene autoridad y está estipulado por Él. Pero es que usted no sabe cómo es mi jefe. Yo tengo que conspirar contra ese tipo. Yo tengo que montarle un sindicato. Porque es que usted no sabe cómo es. Pues ¿qué nos importa? Está colocado ahí y es autoridad. No, pero es que es un profesor terrible, es injusto. ¿Y qué hacemos? Está colocado ahí, está ungido, es autoridad. No, pero es que es el líder. Si usted supiera,
yo pudiera, mejor dicho, hacer 3 veces más lo que él hace. ¿Y qué hacemos? Esa autoridad está ungido. La autoridad del Señor la respalda totalmente. Es increíble ver en los noticieros ahora, ver la gente pateando a los policías. Increíble. Conspiración en nuestro país. Algo que usted como iglesia debe cambiar en nuestra nación. Para eso viene usted. David dijo una frase impresionante. Él sabía lo que era ser el ungido. Es impresionante. En 1 Samuel 26:9, en el momento en que tuvieron la oportunidad de matar al rey Saúl, que lo perseguía, le dijo no lo maten, pues ¿quién quedará inocente después de atacar el ungido del Señor? ¿Quién quedaría inocente después de atacar el ungido del Señor? Pero generalmente el conspirador no lo hace, lo manda a hacer. La iglesia y nosotros tenemos que saber que la lealtad es premiada por Dios. La lealtad generalmente se nota con el tiempo. La lealtad no es inmediatista. La lealtad es medida con el tiempo y se mide totalmente en las dificultades. Ahí se sabe si tú eres leal. Ahí se sabe si tú eres miembro de un equipo. Ahí se sabe si tú eres un hombre leal, una mujer leal. Cuando no conspiras contra tu casa, cuando no conspiras contra tu iglesia ni contra tu empresa. Muchas veces la lealtad no se nota, no la reconocen, pero nunca dejará el Señor de que tenga un resultado. De pronto ni lo verás. Este hombre, Patricio Sáenz, no vio lo que hoy estamos viendo, pero en su lealtad, en una lealtad al llamado, hoy podemos estar viendo un resultado, porque el Señor nunca deja el trabajo sin una respuesta. Póngase en pie. Con tus ojos cerrados, yo quiero que tú en este momento examines tu corazón. En el Salmo 51, David, que sabía qué era ser leal, que era un hombre leal, se da cuenta por su adulterio de su pecado, de lo que cuesta estar separado de Dios por deslealtad, por orgullo, por envidia, por adulterio. Y dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Señor, perdóname si yo he sido desprevenido frente al orgullo. Perdóname si he sido desprevenido frente a la envidia. Y muéstrame, Señor, si yo soy un conspirador, una conspiradora. Señor, yo no quiero faltarte. Yo quiero, Señor, ser una persona humilde, necesitada de ti. Hoy coloco mi necesidad delante de ti, porque yo quiero ser leal. Tengo que ser leal frente a mi esposo, frente a mi esposa, frente a mi familia, frente a mi iglesia.
Yo no quiero crear hijos conspiradores. Yo quiero ser leal ante mi empresa, ante mis jefes, ante mis subalternos. Yo quiero ser leal a mis propósitos y a mis decisiones, Dios, de seguirte. Yo quiero, Señor, renunciar a identificar todo orgullo en mí. Yo quiero, Señor, que identifiques en mí si yo tengo rebeldía pasiva, si soy un hombre o una mujer con falsa humildad. Porque yo quiero, Señor, ser un hombre o una mujer sólida, que tú puedas colocar, Señor, cimientos sólidos. Por eso cava en mí, Señor, cava en mí, cava. Yo echo fuera de mí todo espíritu de orgullo, de envidia, de conspiración, porque quiero ser alguien que impacte mi nación, que impacte la cultura, que impacte donde yo me desenvuelva. Señor, coloca cimientos en mí. Cava hondo, Dios, y haz esa construcción en mi vida que tú tanto has querido. Ese edificio que solamente tú puedes hacer, antisísmico. Gracias, Señor.